Bienvenidos a su escuela de físico-matemáticas y seguimos con la resolución de problemas de vectores. Y en este caso, en este problema nos dice que dos vectores de la misma magnitud forman un ángulo de 60 grados y tienen una resultante de magnitud 4 raíz de 3u. Si se reduce a la mitad de la magnitud de cada vector y se duplica el ángulo entre ellos, determine la magnitud de la nueva resultante, es lo que nos piden, y nos dan 5 posibles respuestas. Entonces, vamos a desarrollar un procedimiento, cuando menos el procedimiento que yo sugiero en este caso. Primero que nada es traducir a un esquema, esquemas de los que ya tenemos conocimiento, para plasmar la información que se nos da en el texto. Entonces, dice que son dos vectores. Vamos a hacer un esquema con ellos, un esquema aproximado. Nos dice algo así. Que forman un ángulo de 60 grados y que obviamente entre ellos pues hay una resultante. Vamos a tener una resultante. Entonces vamos a llamarle a este vector u y le vamos a llamar a este vector v, por ponerle su nombre, ¿no? Entonces, del problema ya sacamos que entre los dos vectores existen 60 grados. Ya lo pasamos al esquema. Nos dice que dos vectores de la misma magnitud, o sea que los vectores en magnitud son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si el vector u yo le llamo a, el vector v va a ser a también. Tiene la misma magnitud a, tanto u como v. Vamos hasta ahí con la traducción de la información, y que obviamente esta va a ser la resultante del vector y ocupamos conocer su magnitud. Y ya conocemos una fórmula para el cálculo de la magnitud cuando son dos vectores. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la magnitud para una resultante r? Nos dice que va a ser u al cuadrado más v al cuadrado más 2 veces u por v por el coseno del ángulo. Eso nos dice una fórmula que ya vimos en un video anterior. Entonces, ¿cuánto vale u? Del problema dice que tiene la misma magnitud, vale a, que ya se la asignamos. ¿Cuánto vale v? Como u y v valen lo mismo, pues también vale a. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto vale según el problema? 60 grados. Correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer ya nada más es aplicar la fórmula. Y esto va a ser igual a al cuadrado más, otra vez, a al cuadrado, porque u vale a, v vale a, más 2 veces u por v, que valen a y vale a, por el coseno de 60 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces vamos a continuar con el cálculo de este lado. Entonces vamos a ver que la magnitud de la resultante r es igual a la raíz de a cuadrada más a cuadrada, es 2a al cuadrado más 2a al cuadrado coseno, ¿cuánto vale coseno de 60? Ya sabemos que vale 1/2 o 0.5. Entonces, la magnitud de r va a ser igual a este
este es 1, nos queda, esto es a cuadrado, nos queda 2a al cuadrado más a al cuadrado. Y esto es igual a la raíz de 3a al cuadrado. Por lo tanto, la resultante de ese sistema sería raíz de 3a. Esa es la resultante, la raíz de 3 por la magnitud de los vectores. Entonces, del problema también sabemos, el problema, ahora vamos al otro dato, sabemos que la magnitud del sistema en unidades dice que vale, que esta resultante vale, ¿cuánto? 4 raíz de 3u. Y dirán ustedes, ¿por qué si ya dice que la resultante es 4 raíz de 3u, por qué estamos calculando una nueva resultante? ¿O por qué? ¿Por qué razón? La razón es que no sabemos en función de u cuál es la magnitud de esos vectores, tanto del vector u como del vector v. El vector u no tiene nada que ver con esta u es de unidades y aquella u es de vector, para que no se confunda. Entonces, ahora vamos a igualar, si esta r es igual a esto y esta r es igual a esto, quiere decir que raíz de 3a pues va a ser igual a 4 raíz de 3u. Entonces, de aquí vemos que raíz de 3 y raíz de 3 es 1. ¿Por qué razón? Porque acuérdense de álgebra que si yo divido entre raíz de 3 aquí, lo mismo tengo que hacer de este lado, ¿sí? Entonces raíz de 3 entre 3 es 1 y raíz de 3 entre 3 es 1. Esa es la explicación. Entonces, a es igual a 4u. Ahora sí, ya tiene sentido lo que tenemos nosotros aquí. Ahora sí podemos nosotros, el primer esquema que hicimos, no sabíamos qué valor tenía esa a, ahora ya sabemos que vale 4u. O sea que este sistema de nosotros, ya con esa información que tenemos ahí, ahora sabemos que la a vale ¿cuánto? 4u. Y si este vector u, que era igual a a, y que ahora ya determinamos que la a vale 4u, era igual al vector v igual a a, pues este lado también vale 4u. 4u. Ahora más todavía más, vamos a comprobar que esto que estamos diciendo aquí, o vamos a comprobar más bien que esto que está aquí, utilizando estos datos, es cierto. Entonces vamos a calcular la magnitud. Si los vectores valen, acuérdense, si vale 4u, vamos a decir 4u al cuadrado más, aplicando la fórmula, 4u al cuadrado más 2 veces 4u por 4u por coseno de 60 grados. Estamos aplicando ahora que ya conocemos el valor del vector a. Estamos comprobando que vamos a llegar al resultado que dice el problema. Entonces, dice que r va a ser igual a, ¿cuánto es 4u al cuadrado? Es 16u al cuadrado más, igual aquí es 16u al cuadrado, más, aquí es 2 por 4, 8 por 4, 32u al cuadrado, pero coseno de 60 sabemos que es un medio. Entonces, la resultante va a ser igual a, fíjense bien, es 16 más 16, 32u al cuadrado. Bueno, sí, bueno, vamos a dejarlo así.
Vamos a dejar 16u al cuadrado más 16u al cuadrado más 32 entre 2 es 16u al cuadrado. ¿Cuántos, vamos a poner aquí R, cuántos 16 tenemos? ¿Cuántos 16 tenemos? 1, 2, 3, factorizamos. 3 por 16u al cuadrado. Y esto va a ser igual. Raíz de 16 es 4 y raíz de 3 sigue igual porque no es exacta. Y la raíz de u cuadrado es u. ¿Y ven? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron que nos dio el resultado que dice el problema? Nos dio el resultado, aquí está, nos dio lo mismo. Y el problema dice 4 raíz de 3u. Entonces, los valores de 4u son ciertos. Ya lo comprobamos. No hicimos magia. No hicimos magia. Solamente utilizamos el álgebra y la información del problema. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a utilizar la información nueva que nos da la información nueva que nos da el problema. Entonces, ¿qué dice el problema? Si se reduce la magnitud de cada vector, o sea, ahora A ya no va a valer 4u, ahora va a ser A entre 2 y va a valer 2u. Y el ángulo de 60 grados dice, si se reduce a la mitad la magnitud de cada vector y se duplica el ángulo, entonces el ángulo será 2 veces el ángulo y será 2 por 60, ¿sí? 60 grados, y esto va a ser igual a 120 grados. Entonces ya tenemos los nuevos datos para el nuevo problema. Entonces vamos a trazar el vector. Vamos a trazar los nuevos vectores. Vamos a trazar los nuevos vectores. Más o menos veríamos así algo. Dice que es 120 grados y que los vectores se redujeron a la mitad. ¿Qué valor va a tener cada vector? Ahora va a valer 2u y 2u. ¿De acuerdo? Entonces, pues obviamente a esto le va a generar una nueva resultante R. Una nueva resultante R que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Entonces, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo la calculamos? Sabemos que la resultante es igual, otra vez aplicamos la fórmula, porque son dos vectores y tienen un ángulo conocido, va a ser 2u elevado al cuadrado más 2u elevado al cuadrado más 2 veces 2u por 2u por el coseno de 120 grados. Entonces, la resultante va a ser igual a 2 al cuadrado es 4u al cuadrado más, igual aquí, 4u al cuadrado más 2 por 2, 4 por 2, 8 u al cuadrado. Y si checan en su calculadora, coseno de 120 grados es menos 1/2 o menos 0.5. Entonces, la resultante va a ser igual a, observen, 4u al cuadrado más 4u al cuadrado es 8u al cuadrado. Y más por menos me da menos. 8 entre 2 es 4u cuadrado. Entonces R va a ser igual a la raíz de 4u al cuadrado igual a la raíz de 4 es 2 y la raíz de u cuadrado es u. Entonces ya tenemos la respuesta. 2u es nuestra respuesta. Y por lo tanto vamos a señalar como respuesta verdadera esto que está aquí. Y
esperando haber sido lo suficientemente claro, hasta aquí dejamos el video. Las dudas en los comentarios, por favor. Muchas gracias.